Eh, Buenos días, damos la bienvenida a todos los colegas latinoamericanos y no diríamos solo latinoamericanos, sino que iberoamericanos, porque sabemos que se conectan desde Estados Unidos hasta Chile y también algunos amigos y colegas en España, Portugal e incluso en Italia. Para nosotros, esta mañana de Latinoamérica, tarde de Europa, es un halago tener y un honor a Mónica Balaguer, quien es pediatra e intensivista del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, quien ha hecho muchas publicaciones desde la parte ecográfica, desde la canalización de arterial, ecoguiada y otros estudios ya publicados en diferentes papers, pero también ha participado mucho en la educación continua de residentes de pediatría y de cuidados intensivos de manera online en ellos, pero también presencial con cursos también que ellos dan a la población médica, en este caso en Cataluña. Pues Mónica también es profesora de la Universidad Vic Central de Cataluña de pediatría y pues participa en el Instituto de Recerca e Investigación de Cataluña y así en diferentes otros entes investigativos, pero también de atención al paciente crítico. Para nosotros, Mónica, es un halago tenerte y a partir de este momento, pues te damos para que compartas tu presentación y tienes el público a disposición en toda esta esfera de Latinoamérica, Iberoamérica, y te escuchamos, Mónica, y muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que es un gran honor. Bueno, muchas gracias a vosotros también por invitarme y a los oyentes por haberse levantado tan pronto. Claro, yo estoy a las 4:30 de la tarde y vosotros son las 8:30. Os agradezco que estéis aquí con nosotros. Bueno, os comparto ya la presentación. Ay, perdón, aquí está. ¿La veis todos bien? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien, vale. Muy bien. Vale, pues ya una vez agradecida la invitación, yo quería explicaros un poco nuestra experiencia en el uso de la ecografía del paciente crítico. Cuando nos planteamos empezar a hacer ecografía, pensamos, ¿por dónde empezamos? Y si tú buscas bibliografía, ves que mediante ecografía puedes hacer, bueno, casi todo. Uy, espera, que ahora no sé por qué no me avanza las diapos. Lo hemos probado y ha funcionado. ¿Y ahora? Aquí está, perdón. Pero lo que más utilizamos en nuestra práctica clínica sería a nivel de cabeza, ¿no? Dentro de pues, valoración de la hipertensión endocranial en un paciente pues, o politrauma o con infección, inflamación cerebral, la ecografía torácica para valorar múltiples diagnósticos, pero entre ellos yo creo que el que más se valora sería la presencia o no de consolidaciones pulmonares o de neumotórax o en el diagnóstico del distrés, y ya en el abdomen pues la valoración en el EcoFast, la presencia o no de líquido y otras valoraciones a nivel hemodinámico, que esto no está dentro de esta lista, pero valoración hemodinámica es muy importante dentro del paciente crítico y también su papel o el papel que pueda tener la ecografía en la parada cardiorrespiratoria. Nosotros empezamos allá en el año... Bueno, en el 2003-2004 empecé yo la residencia y a partir de ahí nos hemos ido formando. Teníamos un ecógrafo que no está mal, que es un Philips, y con él nos íbamos moviendo. Hacíamos ecografía sobre todo transfontanelar, Doppler transcraneal, sobre todo inicialmente, y ecocardiografía un poco para el manejo hemodinámico. Ya posteriormente empezamos a utilizar la ecografía pulmonar. Nos formamos. Nosotros nos formamos un grupo pequeño de adjuntos de la unidad, hicimos 2 cursos, el básico y el avanzado, y nos formamos con el Binfocus Ibérica, que era la única manera que teníamos de formarnos en ese momento. Aparte de nuestra autoformación mediante estudio de publicaciones, libros y demás. Y ya todo mejoró, todo empezó realmente en 2016, en que planteamos un estudio para valorar el diagnóstico de neumonía en los pacientes críticos mediante un algoritmo que combinase ecografía torácica y PCT.
Esto lo presentamos a una beca del Ministerio y tuvimos la suerte, o gracias a Dios, que nos dieron la beca y nos dieron 50.000 euros en 2016, con lo que pudimos comprar un nuevo ecógrafo un poquito más sofisticado y con el que podíamos hacer las valoraciones pulmonares. Nosotros este estudio lo planteamos como diferentes hipótesis y con diferentes objetivos, y queríamos hacer un poco, publicar cada uno de estos objetivos. Nuestras hipótesis eran valorar cuál era el papel de la ecografía pulmonar en la mejora del diagnóstico de la neumonía bacteriana respecto a la radiografía. Si esto realmente era así, que tenía una mejora del diagnóstico, ver si podíamos disminuir el número de radiografías de cara a aumentar las ecos pulmonares, disminuyendo la radiación que les dábamos a estos pacientes. Al mismo tiempo queríamos crear con esta ecografía y PCT un algoritmo para ver cómo mejorábamos este diagnóstico, esta precisión diagnóstica, utilizando sensibilidades, especificidades en el diagnóstico de la neumonía bacteriana, y ver si con este algoritmo podíamos además guiar el tratamiento antibioterápico que dábamos a estos niños, o darlo o no darlo dependiendo de los resultados, o incluso valorar si podíamos disminuir los días de tratamiento antibiótico. Esto además queríamos ver si nos aumentaría o nos disminuiría los costes, queríamos ver si nos aumentaría o disminuiría los efectos adversos, y además, como ya os he dicho, no todos los médicos de la unidad estábamos formados, utilizar este estudio para realizar un plan de formación en los adjuntos de la unidad y realizar también un estudio de correlación entre los profesionales que se estaban formando y los profesionales que ya estaban formados. Como os digo, la metodología lo planteamos como un ensayo clínico, controlado, aleatorizado, simple, ciego y de intervención, en que incluíamos los niños de 7 días hasta 18 años que ingresaban en la UCI con sospecha de neumonía, ya sea comunitaria o que durante su estancia en la unidad hayan podido desarrollar una neumonía nosocomial. Y lo que queríamos como objetivo principal era valorar si este algoritmo con ecografía y PCT nos mejoraba la precisión diagnóstica en cuanto a sensibilidad, especificidad y valores predictivos, y evaluar si este algoritmo de ecografía y PCT nos servía para mejorar las indicaciones antibióticas y su duración. Estos eran los objetivos principales. Además, queríamos ver la concordancia que había entre el diagnóstico de neumonía hecho por radiografía o ecografía con el diagnóstico final de los pacientes, ver si realmente teníamos una disminución de la radiación en cuanto a que disminuíamos el número de radiografías que le realizábamos, y ver si había un aumento o disminución de los costes y de los efectos adversos. Además, desarrollamos el plan de formación y analizamos la concordancia, como os decía, entre diferentes observadores: ecografía realizada e interpretada por un médico en formación, de una ecografía realizada por un médico ya más senior, que ya llevaba una formación en ecografía, o incluso radiólogos que nos hacían la interpretación de las ecos. En cuanto al primer artículo que pudimos sacar, esto nos sorprendió que nos lo cogieran, porque fue la publicación directa del protocolo, donde planteábamos un estudio que era, como os digo, un ensayo clínico, que se aleatorizaban los pacientes en un grupo experimental o un grupo control. Si iban al grupo experimental, se les hacía como primera prueba diagnóstica la ecografía, y si iban al grupo control, la primera prueba diagnóstica que se les realizaba era una radiografía. En todos los pacientes, además, hacíamos la PCT para poder hacer la segunda valoración del estudio. Una vez teníamos el niño dentro del estudio, que se aleatorizaba, y tal y como os digo, si hacíamos la ecografía y esta ecografía tenía una consolidación o era sugestiva de una neumonía bacteriana, daba igual el valor de PCT que tuviese, le empezábamos antibiótico empírico. En cambio, si la ecografía inicial era normal o sugestiva de neumonía vírica, bueno, ya sabéis, lesiones por debajo de un valor y que no tenían las líneas B de refuerzo, y tenían una PCT por debajo de 1 nanogramos mililitro, no les indicábamos antibiótico, y en cambio si tenían una PCT por encima de 1 sí que les indicábamos antibiótico. Del mismo modo, el grupo control se realizaba una radiografía inicial que, si era sugestiva, daba igual el valor de PCT, se empezaba antibiótico, y si no era sugestiva y la PCT estaba por debajo de 1,
no se indicaba el antibiótico y en cambio si estaba por encima de 1 sí que se indicaba el antibiótico empírico. Este fue nuestro primer artículo sobre este estudio. En cuanto al segundo artículo, que es el principal y que responde al objetivo que hemos comentado número 1, este artículo es el que quiere valorar la precisión diagnóstica del algoritmo mediante sensibilidades y especificidades. Como os digo, lo planteamos como un ensayo clínico. Se recogieron 254 pacientes. Estos pacientes pudieron ser al final randomizados 194, se excluyeron unos cuantos por diferentes motivos. Y los diferenciamos en neumonía nosocomial o neumonía comunitaria. Y de estos, cada uno se aleatorizó también en grupo control o grupo intervención. Y luego ya se hizo el seguimiento de todos estos pacientes. Estos pacientes, esta es la tabla 1 del ensayo. En ella podéis ver que no hay diferencias significativas entre los dos grupos, al grupo ecografía o grupo control con radiografía, ni en la edad, ni en las comorbilidades que presentaron, ni en la gravedad que tenían estos niños al ingreso, ni en los días de ingreso en UCI, ni en los días de ingreso hospitalario, ni en las necesidades de soporte respiratorio, ni soporte inotrópico. Sí que hubo una muerte en el grupo de ECO, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo control. El número de neumonías bacterianas que presentaron cada uno de los pacientes y el recuento de leucocitos en cada uno de los grupos. Por tanto, eran grupos en principio comparables. Aquí podemos ver ya los resultados del ensayo clínico. Esta primera tabla nos habla de los pacientes con neumonía bacteriana, del total de 194 que nosotros sospechábamos que tenían infección bacteriana pulmonar. Fueron realmente 97 pacientes los que la tuvieron. Esto nos da, según la ECO sería la línea verde, la radiografía sería la azul y la PCT sería la amarilla. Esto es el análisis de cada una de las pruebas por separado y vemos que la sensibilidad es mucho más alta, bueno, mucho más tampoco, pero es más alta a nivel de radiografía, por tanto es una técnica que es capaz de detectar incluso las que no son neumonías y en cambio la especificidad es mucho más alta tanto en la PCT como para la ecografía pulmonar. Igual que el valor predictivo positivo. Si esto lo analizamos con grupos separados, los pacientes que tengan neumonía comunitaria como neumonía nosocomial se mantienen estos valores. Vemos que la especificidad es más alta, bastante más alta, de 86 respecto 53 en la radiografía, igual que la PCT. Por tanto, diríamos que por separado las ecografías y la PCT tienen mayor especificidad. Por tanto, estaríamos viendo los pacientes que tienen una alteración ecográfica que realmente esto pueda ser una neumonía. Aquí sí ya lo miramos como algoritmo, uniendo los valores de la ecografía con la PCT, que serían los valores en azul, las columnas en azul, o de la radiografía con la PCT, vemos que también tiene una especificidad mucho más alta y un valor predictivo mucho más alto en el total de neumonías, el algoritmo que une PCT con ecografía que el que une PCT con radiografía. Si ya lo vemos por separado, los que son neumonía adquirida en la comunidad versus la neumonía nosocomial, vemos que sigue manteniéndose los valores más altos de especificidad y de valor predictivo positivo tanto en un grupo como en el otro. En cuanto a la concordancia que os comentaba de realizar cada uno de las pruebas diagnósticas conforme el diagnóstico final, que el diagnóstico final vino dado por un experto clínico o por un cultivo positivo, todos estos pacientes vemos que la ecografía, la concordancia, es mayor en los pacientes en que se realiza la eco que en los que se realiza la radiografía, con unos valores significativos a nivel estadístico. En cuanto a resumen o conclusión de este segundo artículo, lo que podemos decir que la radiografía por sí sola tiene una peor precisión diagnóstica, ya que casi la mitad de los pacientes
con neumonías virales o no neumonías se catalogaban de neumonías bacterianas. Por tanto, el uso de antibióticos estaba elevado en este grupo de pacientes. En cambio, la ecografía tenía una mayor precisión diagnóstica y no diagnosticaba neumonías y estos pacientes no la tenían. Por tanto, la indicación de antibióticos no era excesiva. En cuanto al artículo 3 que os habíamos comentado, este es el artículo en que valoramos, este está en prensa, aún no se ha publicado, valoramos el uso de antibióticos, que correspondía al segundo objetivo principal, acordaros, en el que queríamos ver si podíamos indicar o no antibióticos dependiendo de los valores de la ecografía y de la radiografía y si podíamos utilizar este algoritmo para desescalar o disminuir o parar el antibiótico antes. Entonces, siguiendo el algoritmo de inicio, vemos pacientes con sospecha de neumonía, fueron 194 pacientes los que recogimos, como os hemos dicho, 96 fueron al grupo experimental. De estos 96, 34 tenían una eco pulmonar sugestiva con un valor de PCT indiferente, porque en estos ya les empezábamos tratamiento antibiótico, era un 100% de los que lo sospechábamos. En los pacientes que tenían ecografía normal o sugestiva de no neumonía bacteriana, que fueron 62 niños, los que tenían una PCT por debajo de 1 no les dábamos antibiótico, ver que aquí hay una diferencia de N, y en cambio los que sí que tenían una PCT por encima de 1, solo por el valor de la PCT creíamos prudente y que no se nos escapase ningún niño, y ya le empezábamos antibiótico empírico. Igualmente, los pacientes que entraban en el grupo control fueron 98. Los que tenían la radiografía sugestiva de neumonía bacteriana fueron 67 y se trataron de ellos 57. Esto luego os explicaré por qué hubo esta diferencia de pacientes, porque en principio estos niños deberían recibir directamente antibiótico según el algoritmo que habíamos creado. Y o si tenía una radiografía normal o sugestiva de neumonía vírica, en 31 pacientes, 23 no tuvieron una PCT por debajo de 1 y, pero es que no veo la N porque está, 8 tenían una PCT por encima de 1 y estos 8 fueron tratados con antibiótico. Aquí sería un poco lo mismo, la clasificación del total de pacientes, los que se diagnosticaron y se trataron de neumonía bacteriana, los que no se diagnosticaron con PCT por debajo de 1 y los que se trataron, no tenían neumonía bacteriana y tenían PCT por encima de 1 y que se trataron. Y ya separado por grupo experimental y grupo control. Esto era en el total. En cuanto a la indicación de antibiótico, en el total de pacientes, 74% de los pacientes se indicó antibiótico, de los que un 70% estaban en el grupo experimental y 79% en el grupo control. El resto no se indicó antibiótico. Y si vemos ya lo que os comentaba previamente, la indicación de antibiótico según los resultados del algoritmo, veremos que cuando tenemos una imagen sugestiva de neumonía bacteriana, del total de pacientes, ¿vale? La mayoría se dieron antibiótico y había unos cuantos que no se dio antibiótico, que eran aquellos 10 que os comentaba en el algoritmo previo, y esto fue porque el clínico que estaba en ese momento, aunque el algoritmo debería tocar antibiótico, él consideró que por el estado clínico del niño no debería darle y no le dio, que me parece clínicamente es el que manda el clínico al final, pero por eso hay este decalaje de pacientes, que es lo que os he comentado antes. Y en cambio, en los que tenían ecografía sugestiva, en todos se dio antibiótico porque el paciente también lo debía merecer. Después, ya vamos en esta gráfica, imagen que no fuese sugestiva de neumonía bacteriana, ya sea radiografía o ecografía, veis que en todos, tanto el grupo control como en el grupo experimental, en el 100% de los pacientes no recibieron el antibiótico, o sea, concuerda perfectamente, y la que puede dar más dudas es esta, la imagen no sugestiva de neumonía bacteriana y que tuviese una PCT por debajo de 1 nanogramo mililitro. En este algoritmo vemos que del total de pacientes que tenían neumonía, del grupo experimental un 56% de pacientes no se les dio antibiótico y en el grupo control un 48% pacientes no se les dio antibiótico. Lo vamos a comentar aquí.
¿Esto qué significa? Esto significa que el algoritmo, y estos niños lo que tenemos que ver es el resultado final de estos pacientes. En estos pacientes en los que tenían una neumonía no sugestiva con PCT por debajo de 1, el 84% de pacientes del grupo experimental y el 73% de pacientes del grupo control no presentaron ninguna infección, ni neumonía ni otras infecciones bacterianas invasivas. ¿Vale? Por tanto, podemos decir que este algoritmo sería seguro para no indicar antibiótico en el caso de que tengamos una eco no sugestiva con una PCT negativa. E incluso hemos visto que se podría retirar precozmente este antibiótico si los pacientes a las 24-48 horas tienen una evolución favorable, aunque se hubiese empezado este antibiótico, porque en ninguno de ellos nos salió un resultado positivo de cultivo y el paciente evolucionó correctamente. En cuanto, en este mismo artículo también hablamos sobre los efectos de la radiación que pudimos evitar respecto, bueno, durante el estudio y respecto a la fase previa del estudio y la fase posterior. Ahora os lo explico. Durante el estudio a todos los pacientes se realizaba tanto una ecografía como una radiografía, fuesen del grupo experimental o del grupo control, aunque para el análisis de precisión diagnóstica solo se analizara la primera prueba diagnóstica, para poder hacer después ver la radiación evitada y el estudio de concordancia, hicimos ecografía y radiografía a todos los pacientes. Por tanto, en la primera visita o visita basal veis que el número de radiografías y de ecografías es el mismo. Pero después, en las visitas de seguimiento, lo que vimos es que no se realizaban, solo se realizaban ecografías, nadie o muy pocas radiografías hicimos. Y con esto calculamos que si cada radiografía irradiaba este valor, se evitaron 0,035 unidades de radiación por paciente. Por tanto, sí que podíamos evitar radiación a estos niños utilizando más la eco sin que hubiese un aumento de los efectos secundarios que después hablaremos. Y otra cosa que miramos para ver si realmente hacíamos una disminución de la radiación en estos niños fue la época pre-iniciar el estudio, que fueron los años 2014 y 2015, y los años posteriores al estudio, que fue el 2020. Y lo que hicimos es ver la radiación o el número de radiografías que realizábamos durante este año, el 2015, que fue previo al estudio, y las que vamos realizando en la actualidad. Bueno, fue el 2020, pero en la actualidad, y había una disminución casi del 30% de radiografías, con una disminución del 77% del total de radiación por paciente, y esto implicaba un ahorro monetario de costes de 2.600 euros. Esto nos salió bastante bajo, este ahorro de costes, porque calculábamos precio de ecografía y precio de radiografía. Claro, la ecografía a nivel de organización vale unos entre 25 y 30 euros, y la radiografía en cambio vale 12 euros. Aunque todos sabemos que tenemos un ecógrafo en la unidad y que no nos cobran, o sea, no nos las pagan estas radiografías. Por tanto, yo creo que el ahorro sería muchísimo más alto que esto. No sé si me he explicado, si no después lo comentamos. En cuanto a los efectos adversos, porque claro, nosotros estamos viendo que estamos realizando menos radiografías, que estamos diagnosticando neumonías, que estamos ahorrando antibióticos, incluso estamos desescalando estos antibióticos, pero tenemos que ver si todo esto, aparte de provocar infecciones o empeoramientos clínicos posteriores, esto puede hacer que a nivel del paciente, ¿no?, en el momento que realizamos la ecografía o la radiografía, le supone pues, un aumento de sedación, o le supone un aumento de los incrementos de oxígeno, o que hagan extubaciones accidentales por la manipulación del paciente, o bradicardias, ¿no? Pues vimos que tampoco, al contrario, que con la radiografía, aunque nosotros para hacer la eco lo hacemos en los 6 campos pulmonares que explican Copetti et al ya desde 2015, creo que era, vemos que con la radiografía necesita más aumento de sedación, con la radiografía necesita más aumento del oxígeno durante la realización, presentan más bradicardias, incluso hay una extubación accidental con una radiografía que no hemos tenido con ecografías, y esto con una diferencia estadísticamente significativa.
Y yo no sé en vuestros centros, pero en nuestro centro que nos hagan una radiografía, bueno, Mauricio lo sabe, a veces tarda bastante y pensamos, pues miramos, ¿no? La inmediatez, algo positivo de la ecografía también podría ser la inmediatez que tenemos de realizar la ecografía. Y vemos que el tiempo para realizar cada una de las pruebas de imagen en mediana, vemos que para la ecografía pulmonar son 7 minutos, que es básicamente el tiempo que tardas en coger el ecógrafo, llevarlo al box donde quieres ver al paciente, enchufarlo y que funcione. Son 7 minutos y con un rango intercuartil entre 6 y 8, o sea, somos todos bastante metódicos. Y en cambio la radiografía de tórax es una mediana de 31 minutos con rangos intercuartiles de más de 1 hora, por tanto, y con diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, yo creo que solo por el tiempo ya casi vale la pena de hacer ecografía pulmonar. Y ya por último, el artículo último, que sería el que respondería al cuarto objetivo secundario, en el que valorábamos el plan de formación o la implementación de este plan de formación en los médicos de nuestra unidad, y hacíamos un estudio de concordancia interobservador para dar un índice kappa. Esto lo planteamos como un estudio prospectivo longitudinal en que formábamos 9 médicos, en los que se les daba una teoría y luego se les hacía una evaluación mediante un test teórico y un test práctico. Aparte de la teoría, teníamos unas prácticas a pie de cama que íbamos haciendo cada día, entre 2-4 ecografías diarias. Habían hecho, cuando se examinaron todos, más de entre 25 y 30 ecografías, y con ello formamos ya 9 médicos y miramos también la concordancia interobservador de lo que él veía con lo que veíamos los que teníamos un poco más de experiencia. Se realizaron durante el estudio, en total realizamos 487 ecografías, la mayoría de ellas fueron en la visita basal y luego en las otras visitas, y lo que hicimos fue un análisis por el radiólogo de las imágenes o por un intensivista formado, y contrastamos con lo que veían los médicos que estaban en formación. Entonces, hicimos el análisis de la concordancia según lo que se veía, según los patrones ecográficos de los pacientes, y vemos que tanto la consolidación como el patrón de la consolidación como la presencia o no de líquido pleural fueron los que más concordancia tenían. El síndrome intersticial, vemos que va aumentando la concordancia a medida que aumenta la formación, digamos, que esto lo veremos en la siguiente diapo, pero que se queda con una concordancia más baja. Y ya no digo nada del neumotórax, que yo creo que es lo más difícil de diagnosticar por ecografía. Es fácil de descartar, pero es difícil de diagnosticar. Aquí vemos un poco la evolución en esta gráfica vemos las ecografías realizadas en cada uno de los meses del año durante el estudio, y aquí vemos la progresión de la concordancia según los meses que van avanzando. Y vemos que hasta el mes 15 los médicos que estaban en formación no tienen una buena concordancia, y siendo el intersticial el que peor concordancia tiene, mientras que la consolidación o el patrón de consolidación sí que es totalmente bueno, muy bueno. Y ya esto fue lo que conseguimos con una sola beca. Lo que intentamos fue hacer varias publicaciones, y aparte de eso, como os ha dicho el doctor Mauricio, tenemos en el hospital, hacemos formación online a través del aula de pediatría, que aquí tenéis el link si os interesa formaros o si os interesa verlo. Hacemos formación en ecografía torácica. También hacemos formación en paciente pediátrico politraumatizado, donde hablamos del ECOFAS extendido y del Doppler transcranial. Y aquí también tenemos unas pequeñas pinceladas de la ecografía durante la parada cardiorrespiratoria. Y luego la ecografía cerebral tanto en el neonato como en el pediátrico crítico. Esto lo hacemos con un compañero que se llama el Xavier Rodríguez Fanjul, que igual lo conocéis porque también está en nuestras publicaciones y ha hecho muchas charlas y publicaciones. Y después, proyectos que tenemos de cara al futuro, que es lo que le decía al doctor Mauricio,
Pensarlo si queréis, podemos hacer un multicéntrico que siempre es interesante. Hemos enviado este año, igual que enviamos esa beca de ecografía con PCT, hemos enviado una beca este año sobre el diagnóstico no invasivo de la neumonía bacteriana mediante elastografía y estudio de metaboloma en orina. Lo que queremos es hacer diagnóstico más certero o con mayor precisión de la neumonía bacteriana para intentar disminuir, pues como sabéis todos, el antibiótico, el uso de antibióticos generalizado e intentar disminuir las resistencias, pero además hacerlo de una manera no invasiva. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, porque la elastografía no está casi nada validada a nivel, bueno, en hígado sí, en otros tejidos, ¿no? En mama, en próstata, en tiroides, pero en pulmón no está bien definida cómo hacerla y tal. Hacer un protocolo estándar interdisciplinar para adquirir correctamente las imágenes pulmonares y luego definir los valores de normalidad, tanto en el paciente, ¿no? En el pulmón, hacer una validación de estos valores. También intentaríamos hacer el SMI, pero el SMI en un pulmón sano es muy difícil porque es muy difícil pillar los vasos. Y luego definir los valores de la elasticidad pulmonar y de la vascularización mediante SMI en pacientes ya con una condensación o un pulmón patológico, que en principio esta elasticidad debería ser diferente de un pulmón normal. Y uníamos el metaboloma en orina de cara a no tener que pinchar a los niños y solo con un poco de recogida de orina poder hacer el estudio metabolómico y ver cuáles son, ¿no? Los gérmenes, nos podrían orientar a los gérmenes que hayan producido esta infección, si es que realmente es una infección. Y con ello, pues crear un score cuantitativo que nos diga si el tanto por ciento de probabilidad de que el niño tenga la infección o según los valores de la elasticidad sea más probable o menos, y el perfil metabolómico sea positivo o negativo. Esto es un proyecto que hemos enviado y esperemos que nos lo den. Y otras cosas en las que nos estamos moviendo es en la valoración del estado nutricional. Como Mauricio sabe, yo también estoy en la parte de nutrición de nuestra UCI y nos vamos a, bueno, tenemos un proyecto sobre la valoración del estado nutricional por ecografía muscular en el cuádriceps, que bueno, sabemos que es un método no invasivo, rápido, barato y que en los adultos está validado que la atrofia muscular en el cuádriceps tiene una correlación con la masa corporal magra, que tiene buena correlación interobservador y que en los niños lo que sí que se ha visto es que es mejor mirarlo en varios grupos musculares, sea tríceps, sea cuádriceps, pero que hay algunas publicaciones recientes que ven que solo con la valoración en poblaciones determinadas, en pacientes con síndromes nefróticos o en pacientes oncológicos, pero bueno, que podríamos validarlo en el paciente crítico, que el cuádriceps pueda ser suficiente para esto. Bueno, ya sabéis que lo que se hace es medir con un transductor de alta frecuencia, medir el grosor del recto femoral en la cara anterior del muslo, ya sea en la unión en la mitad o en la unión de los 2/3 superiores con el tercio inferior. Normalmente los pacientes están en decúbito supino o incluso en bracitos de los papás para que puedan tolerar el estudio. Y nada más, muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla, Mauricio. Excelente, Mónica. No, excelente, muchas gracias. Bien práctica y bien resumida la parte en la de los estudios que ustedes han realizado, pero también en la parte de la formación que tienen día a día y que para nosotros, pues, bueno, muchos probablemente seguimos a esos algoritmos y la ecografía, sobre todo en pulmón, ha servido para, tal vez no lo hemos medido, Mónica, pero sí, como compañeros de Latinoamérica, hemos visto empíricamente la disminución de la cantidad en este caso, de radiografías que hacemos a diario. Y qué bueno que ustedes pudieron ver ese porcentaje de disminución, casi de un 77% de todos esos años hasta el 2020. Y eso es Hemos importante. comparado el año pre con el año post y hemos visto que de un año a otro hemos bajado un 77% la radiación en los niños, que es algo importantísimo, yo creo. Sí, en esa parte, bueno, antes que todo, pues siempre agradecerte, Mónica, y a todos también los que están hoy conectados.
Y también decirles que si tienen preguntas y si Y tienen algún comentario, también podemos, al que pida la palabra, con gusto abrimos el micrófono. Y en esa parte, hacerte una pregunta, Mónica, acerca de, como bien lo decía, que comparando el costo de un ultrasonido, bueno, entre los 15 y los 30 euros, o podría ser entre los 12 y los 20 dólares en Latinoamérica, porque lo pasamos a dólares por diferentes monedas. Lo que pasa que como no se cobra, o sea, no claro. se, y lo tenemos ahí al lado, sería difícil, ¿no? Medir esa parte, porque si le sumas eso, más el ahorro de antibióticos, más los días de estancia, probablemente, ¿no? Seguramente sería mayor el ahorro de costes, pero o sea, nosotros lo que hicimos es plantear el peso, o sea, el valor de la ecografía y el valor de la radiografía si lo hiciese un radiólogo. Lo que estamos intentando ahora desde el hospital, que bueno, también creo que es bueno, que se nos cuenten estas ecografías que hacemos. Nosotros en la unidad, como tú sabes, yo qué sé, igual hacemos 6 ecografías o 7 diarias o a veces más. Entonces, lo que hemos hecho ahora es que esta ecografía se nos cuente como un procedimiento que hacemos nosotros, como si viniese el radiólogo. Entonces, nosotros tenemos que dar un informe de esa radiografía, un informe clínico, no es un informe morfológico. Haremos una plantilla de informe para rellenar y eso nos costará, y eso nos contará como un gasto de la unidad, que esto nos ayudará seguramente a poder pedir pues más personal, por ejemplo, o formaciones para nuestros adjuntos más jóvenes. Bueno, yo creo que se tiene que cuantificar, que aunque es verdad que no nos cuesta dinero porque tenemos el ecógrafo, al final es un trabajo que debemos como mínimo medir de cara a que nos repercuta en positivo. Sí, me parece ese un punto excelente, porque ahora casi la mayoría, incluso de las personas que están en las emergencias, de los colegas de pediatras, al realizar esto disminuye bueno, en nuestro caso, la llegada del radiólogo a esas Claro, unidades, y eso disminuye movimientos de ecógrafos, de otro personal y todo eso. Entonces es trabajo extra que claro. incluso a veces nosotros tenemos. Y eso es muy buen punto que nosotros hemos querido sumar en la unidad nuestra, a llevar un libro estadístico, porque no se ha podido con la admisión, a que sea trabajo. Por ejemplo, por decírtelo, nosotros a veces tenemos un portátil que salimos, vamos entrenando a los colegas de pediatría, pero salimos a supervisarlos y a veces a mejorar esa ecografía que ellos van realizando. Y a Sí. veces dicen, pero ustedes están tranquilos en la unidad, ¿verdad? Tienen todo controlado y ya terminaron y no están trabajando, ¿no? Pero se ha ido a hacer 3, 4 ecografías afuera, Claro. entonces es un trabajo que de verdad que es También hay que... valorable y hay que verlo. Bueno, entonces, Mónica, ¿y ustedes cómo han logrado que ese programa de formación que tienen a través del aula virtual y que también lo hacen ahora mixto, en que ya el taller lo hacen presencial, esas certificaciones que ustedes logran, bueno, las del hospital, en este caso el Hospital de San Juan de Deu, logran incorporar el aval de otras organizaciones? ¿Cómo han logrado? Te pregunto esto porque en la mayor organización que hay es WinFocus a nivel mundial, pero sin embargo hay a veces locales que se han ido formando de manera de Sí. diferentes organizaciones. Entonces esa pregunta me gustaría. WinFocus es bastante cerrado, entonces ni te dejan, bueno, es igual. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es a través de en Cataluña y en España hay como una agencia de profesiones sanitarias que acreditan cursos dependiendo de lo que, cómo se plantea el curso, de las horas del curso, de las horas de estudio, de la población a la que va dirigida. Ellos te dan unos créditos de formación dentro Claro, esto cuenta dentro de España. Yo no sé en otros países cómo lo pueden hacer, pero a nivel gubernamental esto está acreditado por eso, a nivel español y a nivel catalán. Sí, ese sí es un buen Y punto. esto lo tenemos a través de aula, pero esto es igual que los cursos de RCP, por ejemplo, que Sí. también están acreditados a nivel bueno, europeo, pero también a nivel catalán y español por la certificación de profesiones sanitarias. Sí, ese es un buen punto, porque
cada también, de todos nosotros que somos muy referentes en muchos países, pues la idea es esa, ir sumando, que cada país sume y que cuente y busque los avales correspondientes a nivel local para seguir de manera certificada, educativa, con un buen crédito, hacer esto para no hacerlo de manera general y que se enseñe de una manera inadecuada o que no se certifique que aquellos que lo están haciendo de manera adecuada. Mónica, ustedes cuando tienen, en el caso de ecografía pulmonar y que están en la enseñanza, un tips o una perla de cómo ustedes le indican al médico cómo diferenciar entre, por ejemplo, entre una consolidación neumónica versus una telectasia, sí, un tips ligero, porque a veces, como lo decías en la gráfica, sabemos identificar bien la consolidación, la efusión pleural y el neumotórax es complejo, creo, de manera particular bueno, es complejo. Si esa tensión es más fácil, ¿no? A veces son difíciles los neumotórax. No, a ver, nosotros lo que hemos ido viendo y lo que los patrones, si veis los artículos que os he puesto, veréis que tenemos los diferentes patrones. El patrón de neumonía son neumonía bacteriana, son zonas de pleura rota. Es que igual tengo alguna. ¿Queréis que mire si tengo alguna imagen por aquí cerca? Pero nosotros lo que vemos son imágenes de pleura rota con el magma S, ¿no? Con una imagen hipoecogénica, con imágenes en su interior de broncogramas, que normalmente no son muy lineales, no están muy apilados, sino que son más arboriformes. Verlos dinámicos o no tiene que ser muy inicial, la neumonía. Nosotros lo vemos sobre todo en los dinámicos que se mueven más de 1 milímetro. Esto lo vemos sobre todo en niños recién ingresados. Cuando ya llevan antibiótico esto se va desdibujando un poco, que también es chulo de ver la evolución, ¿no? Y lo que sí que vemos en la neumonía es que después de esta hipoecogenicidad hay mucho refuerzo posterior con mucha línea B. Es lo que nosotros decimos, ostras, esto tiene mucha pinta de neumonía bacteriana, son consolidaciones grandes de más de, bueno, grandes me refiero 3 y 4 centímetros a veces, pero normalmente más de 1 centímetro seguro. Si son más pequeñitas y subpleurales, son más virales. Y la telectasia lo que sí que vemos es hipoecogenicidad. Cuando son, por ejemplo, una telectasia por una compresión extrínseca o un derrame que comprime el seno costofrénico, que te hace la imagen aquella hepatizada. Allí ves una zona hipoecogénica que es similar al hígado o al bazo. Alguna vez se ve alguna zona interior como un tubo, que es un vaso, pero normalmente es eso, hipoecogénico. Y en cambio las atelectasias, por ejemplo, en los niños que llevan encamados mucho tiempo, las atelectasias estas posteriores, estas son diferentes. Estas son como portapones de moco y esto hace que se vean también muy parecidas a la neumonía, pero sin tanto refuerzo de líneas B posterior, y los broncogramas son más paralelos, en pila de monedas, que explicaba Lichtenstein, ¿no? Pero a veces esto es lo que crea dificultad, porque claro, son niños que llevan antibiótico y no sabes si esta telectasia es una neumonía evolucionada o, ¿sabes? Y eso es lo que nos creaba a nosotros el estrés de darle más, darle menos antibiótico, y por eso pensamos, hacemos un algoritmo con esto. Está muy bien, porque esto nos enseña también, además de escalonar, que es a veces mucho de lo que nos cuesta, poder descalonar el antibiótico. Bueno, tenemos levantada la mano SPEL Latinoamérica. Javier, puedes hablar con mucho gusto. Muchas gracias por la participación a todos. Excelente. No voy a sumar palabras de halago y felicitación para no sonar meloso, pero que me parece fantástico el proceso que muchas veces nosotros damos por hecho de homogeneizar las competencias del personal. Uno que tiene médicos en formación en sus unidades, muchas veces va a hacer la segunda ecografía después que la hizo el residente o el fellow, o se queda con él haciendo las ecografías y no termina a veces de saber cuándo
soltar la mano y confiar ciegamente en lo que está viendo el médico en formación. Entonces me parece que estaría bueno pensar, y te agradezco esto que ustedes han hecho, de poder cuantificar realmente la formación, porque este es un punto muy, por lo menos que nosotros vemos bastante débil en poder cuantificar. Nosotros hacemos formación in situ, online también, pero de ahí poder tener una forma de decir esta persona ya es idónea para poder entrar en un protocolo, me parece que es sumamente interesante, y me gustaría si tenés un ratito como para explicar un poquito ese proceso que han hecho ustedes de decir esta persona puede entrar en el protocolo, van a ser válidas sus mediciones para que pueda ser válido el trabajo. Sí, todos los, claro, los médicos que entraron en el protocolo eran o fellows. Fellows nosotros los tenemos después de la residencia, o sea, han hecho los 4 años de residencia, pero durante estos años de residencia han hecho guardias en la UCI, nos han visto hacer ecos, seguramente ya han hecho alguna eco con nosotros, un poco lo que dices, Javier. Entonces, claro, ellos tienen que estudiar la teoría, ¿no? Como todos tenemos que hacer eso, ver imágenes, el examen ¿no? Les pasábamos imágenes que les parecía, imágenes nuestras, de pacientes nuestros, y ellos iban hablando y nos iban explicando lo que veían, y luego no solo es ver o sea, saber lo que ves, es saber hacerlo, saber encontrarlo, si no pones bien el transductor. Por tanto, hacíamos ecografías conjuntas, hicimos, no sé, un montón. Además, como éramos ciegos a la radiografía, era muy divertido porque se sacaban en el pase de guardia la radiografía, los que estábamos como investigadores nos teníamos que tapar la cara. Íbamos haciendo cosas así, un poco raras, pero llegaron a hacer, bueno, de las 480 y pico ecografías que se hicieron en todo el estudio, repartidas, si eran 9, pues imagínate, es que, no sé, 100 cada uno, porque además, como querían entrar y querían hacerlo bien, repetían las ecografías y luego las miraban y nos comentaban, oye, ¿y esto que he visto? Ven, mira, porque tengo un niño que a lo mejor no había entrado en el estudio, pero que un cardíaco o lo que sea, le hacían la eco pulmonar, ¿y esto qué te parece? Bueno, a mí o quien sea, de los que estaban formados. Pues ya te digo que igual hicimos conjuntas, bueno, las 489, pero a lo mejor yo hice pues más de 100, 120 ecografías en este tiempo, con otra persona, cada día. Fue mucho trabajo, yo lo recuerdo como una época dura. Pero sí, después ha valido la pena porque estos mismos médicos que han hecho tantas ecografías, que se han formado, están formando ahora y no dependen tanto de nosotros. Sí. No sé si te he Sí, respondido la pregunta, Javier. Totalmente. Por ahí Pablo estaba levantando la mano, Mauricio. sí, vamos a darle a Pablo Bravo desde Chile la participación. Bienvenido, Pablo. Y a todos, de verdad, a todos. Alfredo, no quiero decir nombres porque son muchos, son todos. Pablo. Buenas. Sí, en el fondo me parece muy buena la presentación y agradezco a quien la haya invitado. Creo que fue un honor para estos días sábados. Y me llamó mucho la atención la última parte, cómo planificaron el trabajo, cosa que a veces, por lo menos, especialmente a mí me cuesta mucho hacer una planificación por fases. Y agradezco ese mensaje. Y en cuanto a lo de la validación, por así decirlo, de las personas que hacen ecografía, yo creo que por lo menos lo que yo hago en mi unidad, a los que le he hecho educación, es que cada vez que hagan una ecografía la guarden. Ah, sí, eso es importantísimo. Que la guarden y yo la reviso. Y de hecho me pasó el otro día que una doctora que hizo una capacitación conmigo, que hace guardias con nosotros, me entregaron un paciente que lo veía yo y dijo, está congestivo. Entonces, qué raro si yo le había visto el día anterior y no tiene un poco congestivo. Y revisé las imágenes y ella lo que vio una zona de muchas líneas B coalescentes, pero como el niño tenía 3 años, vio solamente una parte y se olvidó irse para el lado y evaluar las otras partes del mismo pulmón. Entonces ahí en el fondo después le hice el feedback, le dije, ven, vamos a revisar estas imágenes, y ahí le dije, mira, tú te focalizaste solo en la zona patológica, pero yo le digo, la ecografía es como tener un escáner al lado. Es como tener un escáner y ir haciendo un barrido. Yo no se hace
la interpretación global. Y eso es lo que uno tiene que analizar. Entonces, yo creo que hay que recalcar también que cuando hagan una ecografía uno no puede estar siempre de acuerdo. Y a veces las imágenes que te mandan por WhatsApp no es lo mismo que verlas en el ecógrafo. Y habitualmente los ecógrafos tienen para guardar vídeo, y yo creo que el feedback permanente es una parte importante mientras no tengamos homogenizado, porque claramente el trabajo que hicieron ustedes en el Saint Jean de Dieu, o sea, es un trabajo envidiable y claramente les consumió bastante tiempo y mucha energía, y creo que eso ha dado importancia en la aplicabilidad y en la validación de la ecografía. Creo que ustedes respondieron muchas preguntas que nosotros, o que muchos detractores de la ecografía nos decían en nuestra cara. Entonces, ahora con tu artículo podemos decirle, oye, mira, mejor costo, oye, tiene mejor sensibilidad, así que muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, agradecidos con todos, pero por la oportunidad, Javier, que de verdad que fue el creador de la idea desde hace años. Otros sumamos a esto y ahora más todavía profesores como Pablo, de otros. Y bueno, Mónica, pues agradecerte de verdad que, como bien lo dijo Pablo en este último punto, a los detractores de la ecografía, que es una herramienta más para ahora. No podría yo ahora, de verdad que no sé cómo haría si no tuviera un ecógrafo para valorar un paciente crítico. Y bueno, y puedo decirlo con claridad, o sea, que me haya formado yo sin esto, pues haberlo sumado es como un regalo. Tal vez si yo lo hubiera tenido y no lo tenerlo ahora, hubiera sido como una pérdida. Así que así lo tomo. Así que agradecido, Mónica, verdad que es un gran placer. Esperamos tenerte próximamente. Mónica en neurosonología, en todo, pero en neurosonología también. Nos va a dar algunos tips más adelante. La vamos a descansar unos meses. Y que están de vacaciones por España probablemente en estos meses. Y bueno, agradecidos con todos y bueno, es un gran placer y los saludo con mucho gusto yo desde el norte de Honduras, en el centro de América, y de verdad muy agradecido. Un abrazo para todos y que pasen un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, beso, Mónica. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso fin de. Gracias, Mauricio. Gracias. Excelente. Y gracias, Mónica, por el tiempo y compartir este sábado con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Placer, Chau, chau. adiós, adiós.